Yo también, estamos grabando los dos. Ambos estamos grabando. Yes, espero. Ok, entonces, de lo que yo voy a hablar ahora, podría ser un problema, lo que voy a proponer es, podría ser un problema interesante para algún estudiante que quiera hacer una tesis de doctorado. O sea, lo que yo afirmo es que el tema que voy a mencionar ahora podría ser una buena tesis de doctorado. ¿Ya? A ver si tú estás de acuerdo conmigo, no lo sé. ¿Ya? Cuéntame. Entonces, claro, entonces lo que yo estaba viendo, empecé como a las 2 a leer, leí lo más rápido posible, no fui muy detallista, pero por ejemplo, se sabe que el tema de la obstrucción de Brouwer-Manin para curvas es un tema interesante sobre el cual aún hay mucho que hacer. ¿Ya? Te voy a decir por qué. Porque, bueno, ahora lo que estoy viendo ahora en esta tablet es Brouwer-Manin for curves, Brouwer-Manin para curvas. Y esto es algo de Sharashki. Me parece que fue un estudiante de MEO. Esta es la tesis de él del año 98. ¿Ya? Y él, bueno, estudió, ¿qué problema estudió? Entonces, veamos el teorema que menciona. Entonces, da un cuerpo de números. No, esto está en inglés, así que voy a tratar de... Sí, dale, no hay problema. En inglés, ya es un number, un cuerpo de números, y X es suave, proyectiva. Curva. Estoy hablando como Yoda, ya al revés, pero estoy traduciendo de inglés. ¿Okay? Estoy traduciendo de inglés, ¿ok? Smooth projected curve. Suave, proyectiva, y pero dimensión una curva proyectiva y suave. Eso. Curva, proyectiva, suave. Ya. Ok, so. ¿Y qué más? Y él dice, bueno, y toma el jacobiano. J es el jacobiano de esta curva. Y supone que el grupo de T-Shafarevich es finito. Siempre, ya es una cosa mínima, ¿no es cierto? Entonces el teorema, uno de los teoremas que tiene más, tiene un segundo teorema que es más específico, pero dice, bajo esta hipótesis, existe un subconjunto del grupo de Brouwer de X, ¿verdad? Tal que si X tiene índice 1, tiene un cero ciclo de grado 1. De grado 1. Eso, sí, solamente sí. So, existe un B aquí, tal que si X, tal que, no, sí. Existe un B aquí, existe un B en el grupo de Brouwer, tal que X tiene un cero ciclo de grado 1, exactamente cuando X tiene un cero ciclo de grado 1, exactamente cuando este Brouwer-Manin set es no vacío. ¿Ya? Entonces, encuentra una equivalencia entre decir que tiene un cero ciclo de grado 1 a que esta obstrucción de Manin sea no vacía. Pero el conjunto de Manin que estás diciendo ahí es para puntos racionales o un conjunto para cero ciclos? Es un conjunto para cero ciclos. Dice, X tiene índice 1. Lo que pasa es que no quiero definir el índice. ¿Okay? Índice 1 es... No, sí, índice entiendo, pero el conjunto Brouwer-Manin, el de la derecha, ¿qué es exactamente? ¿Es el conjunto de puntos adélicos diagonales a Brouwer-Manin? Déjame definirlo. Ok, so... Porque tú, claro, puedes definir una obstrucción de Brouwer-Manin para cero ciclos, ¿no? Entonces no me queda claro cuál de las dos estás usando. Ok, déjame ver lo que dice el autor. Es ese, ok. Ok, eso. No está siendo tan, no estoy siendo tan fino porque no tengo muchas cosas que hablar, ¿me entendí? Vale, no, pero es el adélico, ok, vale. El adélico, ok, es el adélico. Ok, y esta es una curva proyectiva y suave, ok, entonces esto es un teorema interesante, pero es antiguo, fue del año 98, ¿ya? Claro. Y bueno, y para hacer esto,
usa en cierta parte, es fundamental usar un teorema de dualidad. Y ese teorema de dualidad es la dualidad de Lichtenbaum. ¿Okay? Déjame ver dónde está. Él se reduce al caso de índice 1, hace caso, un artículo corto, ¿verdad? Entonces, herramienta básica. Herramienta básica, la forma bilineal de Lichtenberg, ¿ok? Este es el grupo de Power de la curva sobre un localizado. Y aquí tengo el Picard. ¿Okay? Entonces, esta es una forma bilineal local. Y es necesario para poder definir dualidad, para poder hacer todas las cosas técnicas, ¿ya? Entonces estoy viendo grosso modo que esto usa la dualidad, no voy a entrar a los detalles técnicos, pero esto usa la dualidad de dualidad local de Lichtenberg. ¿Ok? Lichtenberg. Ya, entonces, idea, tratar de avanzar en esta dirección, pero para curvas singulares. ¿Ok? Entonces, suponer ahora X proyectiva, pero con singularidades. Estoy en caso de curva, ¿ya? Proyectiva y singularidades, pero no muy bravas. Las singularidades más simples posibles, ¿ya? Suponer ahora X proyectiva y esto es lo que se llama semi-normal. O geometría, como voy a hablar del caso funciones, cuerpos de funciones, vamos a poner aquí geométricamente. Es decir, ya voy a explicar qué cosa significa semi-normal. Pero necesito que sea semi-normal sobre la clausura, separado, ¿ya? Perdón, algebraica, geométricamente semi-normal. Bueno, aquí algebraica y separable es lo mismo, estamos en un cuerpo número, ¿no? Pero que después quiero cambiar a un cuerpo de funciones. Y vale. Positiva, ¿ya? Entonces, y después cuerpos locales de funciones que son imperfectos, etc. Entonces, ese tipo de problemas técnicos aparecen. Suponer ahora X proyectiva geométricamente semi-normal. Entonces, ¿qué significa eso? Que si yo lo considero la X sobre la clausura algebraica, ¿okay? Tiene singularidades de nodos de este tipo. ¿Ya? Entonces, claro, son las singularidades de una curva, las singularidades más fáciles posibles, pero igual son singularidades. ¿Ya? Entonces, quiero que sobre la clausura algebraica tenga singularidades. Si estoy en el caso suave, estaría repitiendo lo que hizo Sharashki. ¿Okay? Entonces, quiero subir a singularidades de este tipo. ¿Ya? No estas, porque estas son mucho más complicadas desde un punto de vista técnico. Entonces, esto no sería muy bueno a esta altura del desarrollo matemático para dárselo como una tesis a un estudiante de doctorado. Pero esto sí no es trivial, ¿ya? Y es interesante, sobre todo en el caso de cuerpos imperfectos, cuerpos de funciones, porque, bueno, por varios problemas que después vamos a mencionar y varias cosas, que hay muy pocas cosas hechas en esa aspecto. Ya. Ahora, ¿por qué uno dice qué interés tiene esto de tratar de pasar a curvas singulares? Bueno, porque las curvas singulares aparecen, por ejemplo, en un trabajo más reciente de Stolobogato, y Hartz. ¿Ok? Y ellos entonces estudian la absorción de Brouwer-Marin todavía sobre cuerpos de número, pero sobre una superficie, sobre un cuerpo de número que está fibrada sobre una curva, y aquí en esta curva hay un solo punto observacional, y la fibra sobre este punto es una curva singular. ¿Ya? Entonces ellos encuentran contraejemplos o aparentes o probablemente contraejemplos a una conjetura de Punnett, por ejemplo, ¿ya? Y
y que tienen que ver con curvas, ya curvas singulares. Tengo una curva singular. Y este artículo se llama, este es del 2013. Este es 98-2013. Y entonces aquí el artículo se llama Curvas singulares y la obstrucción tal de Brouwer-Manin para superficie. Entonces yo estudio la superficie sobre una fibra, sobre una curva, punto racional, y justo le da una curva singular aquí y estudian el grupo de Brouwer, ¿ya? Y bueno, por ejemplo, encuentran una fórmula para del estilo Brouwer de C, Brouwer de una curva singular, ¿ya? Encuentran dice, sea una curva semipotente, reducida, geométricamente conexa, proyectiva, ¿ya? Pero no supone que es suave, podría ser así como una de esas, ¿ya? Y entonces encuentra una fórmula para el grupo de Brouwer, ¿ya? La fórmula bastante complicada. Es complicada porque, ¿por qué es complicada? Porque generalmente lo que hace la gente es cuando quiere estudiar el grupo de Brouwer de una curva singular, toma la normalización. O sea, es una resolución de singularidad. Entonces resuelve la singularidad tomando la normalización. Aquí son las componentes conexas, hay varias, ¿ya? Aquí aparece un cierto grupo que es sobre los puntos singulares, ¿ya? Pero al hacer, y por supuesto que esto continúa, pues al hacer este tipo de cosas, al tratar de encontrar el grupo de Brouwer, describir el grupo de Brouwer de una curva singular, y si quieres usar la normalización, existen complicaciones técnicas, porque esto va a ser esto va a ser el núcleo de una siguiente aplicación, etc. Entonces, la idea es, y después voy a volver al caso de la dualidad de Lichtenberg. Entonces, bueno, esto es esencialmente lo que yo mencioné este artículo es para mencionar que existe interés en cosas singulares, incluso se está trabajando sobre superficies suaves, ¿ya? Que pueden contener una curva singular sobre ellas, ¿ya? Entonces ahora voy a volver al caso, esto es para motivar, y ahora voy a volver al caso de las curvas singulares, ¿ya? Entonces ahora lo que yo tengo, que tengo un problema porque voy a necesitar una herramienta técnica, entonces para poder avanzar sobre la obstrucción de Brouwer-Manin para curvas singulares, ¿ya? Tratando de generalizar lo que hizo Sherashkin, lo que necesito es generalizar por la dualidad local. Porque esto va a ser una herramienta técnica fundamental, que necesito generalizar dualidad local de Lichtenbaum para curvas singulares. Para curvas singulares, o por lo menos aquellas que sean geométricamente seminormales, que sean nodales, curvas nodales en la superficie, sobre la clausura algebraica que tengan nodos, lo más simple. Para curvas geométricamente nodales, pongámoslo así, o geométricamente seminormal, o curvas singulares en general. Necesito generalizar dualidad de Lichtenbaum para curvas singulares, pero voy a suponer que son proyectivas, porque el caso aquí es más complicado, ¿ya? Pero proyectivas. Curvas singulares proyectivas. Entonces, antes de continuar, quiero mencionar que la dualidad local de Lichtenbaum existe, la original, ¿ya? Lichtenbaum obtuvo dualidad para curvas suaves, proyectiva y suave. Obtuvo dualidad para curvas proyectivas, suaves sobre cuerpos peádicos, ¿ya? Característica cero. Entonces lo que hice fue característica cero. Y el fundamental es que como estábamos trabajando sobre curvas, el grupo de Brouwer que es relevante aquí es el grupo de Brouwer algebraico. Pero en el caso de curvas es lo mismo que el grupo de Brouwer total, ¿no? Porque el Brouwer de C-bar, eso es cero, entonces ya lo mismo. Bueno, entonces hay una aplicación fundamental del grupo de Brouwer en un grupo de cohomología que aquí aparece el esquema de Picard
así con eso, así. Ese es el esquema de escala. Entonces estamos en cohomología tal, ¿no? ¿Ya? Y todo va a ser en cohomología tal, entonces esto es sobre la clausura separada. ¿Ya? Y esta es una aplicación muy conocida, fundamental. ¿Ya? Sí. Y lo que pasa es que, como, bueno, aquí dentro hay un cierto subgrupo, no subgrupo, pero hay una aplicación que va de la componente conexa. ¿Ya? Y hay una aplicación para allá. Entonces, lo que hace el Lichtenbaum, en el caso de que la curva C es proyectiva, bueno, que como es proyectiva, esto es un esquema. Realmente, por un teorema muy conocido, de que si es proyectiva, esto es un esquema, entonces no hay problema, ¿ya? Es representable, interpreticar, bla, bla. Ok, pero que sea suave, sin singularidades, indica que esto es una variedad abeliana. ¿Sí? Por la suavidad. ¿Ya? Entonces, y de hecho, yo puedo exigir menos que suave, sino bueno, en el fondo va a ser lo mismo, ¿ya? Pero porque estoy característica cero, ¿ya? Geométricamente, o sea, yo puedo no solamente hacer esto para curvas, sino para mayor dimensión, y ahí en mayor dimensión sí se nota la diferencia de este weakening, de esta generalización, que en vez de poner suave aquí, ¿no? Porque esto también ha sido hecho para variedades de mayor dimensión por Van Hammel. Después voy a hablar de eso. Suaves, pero si subo de dimensión, realmente con geométricamente normal, aún no tengo que, aquí tengo una variedad llena, es geométricamente normal. ¿Ya? En el caso de la curva, geométricamente normal, lo mismo que suave, así que, porque una curva normal es suave, ¿ya? Pero si subo la dimensión, con incluso este debilitamiento de la condición suave a geométricamente normal en dimensión superior, aún tengo una variedad abeliana aquí, y entonces aquí yo tengo una dualidad local, que es la dualidad local de Tate, para variedades abelianas. ¿Ya? Existe entonces esto se relaciona con H0, y así obtuvo Lichtenbaum su dualidad. Todo esto que hizo Lichtenbaum sobre QP se puede hacer también sobre un cuerpo de funciones. ¿Ya? También lo puedo hacer sobre un cuerpo de funciones, porque el teorema de dualidad local de Tate también se conoce para un cuerpo de funciones, pero por supuesto que todavía estoy en un caso suave o geométricamente normal, porque todavía quiero que sea una variedad abeliana, y como te digo, funciona en cualquier característica. En estos dos casos funciona. Entonces es fácil. De hecho, yo creo que Lichtenbaum en el mismo momento se dio cuenta de que se puede hacer, y es muy conocido. ¿Ya? Se puede hacer para ambos casos. Teórico, característico cero, y cuerpo local de función. Extensión finita. ¿Ya? Entonces, eso se puede hacer. Entonces, esta dualidad de Lichtenbaum fue generalizada por Van Hammel. A dimensión superior. ¿Ya? Pero todavía sobre QP, y todavía suponiendo que X ya no es una curva, pero sigue siendo proyectiva. Proyectiva y suave. O sea, lo que hizo esencialmente Van Hammel, no cambió el cuerpo, no cambió proyectividad y suavidad, pero sí cambió dimensión. Hizo esto para mayor dimensión, y es bastante técnico, y ahí él definió una cierta homología, todo muy bonito, excelente lo que él dice, ¿ya? Es para, más que nada por cultura general, para ver que esto existe, ¿ya? En general, ¿ya? Pero Van Hammel no hizo cosas singulares, ¿ya? Entonces, generalizar lo que hizo Van Hammel a cosas singulares puede ser más o menos pesado, ¿ya? Es complicado esto. Pero por lo menos algo que no es tan ambicioso, pero igual muy interesante, es tratar de hallar generalizar Lichtenbaum, dice generalizar la dualidad local de Lichtenbaum para curvas singulares proyectivas. Entonces, el problema es que si C es singular, proyectiva, pero singular,
ya esto ya no es una variedad abeliana. Ya no es variedad abeliana. Que esto ya no corre, ya no es variedad abeliana. ¿Ya? Y entonces ya no puedo usar la dualidad de Tate, porque la dualidad de Tate me sirve si yo tengo aquí una variedad abeliana. Entonces aquí esto va a ser la variedad de la dual, la variedad abeliana dual. Esta, ¿ya? Del esquema de Picard. Esto esto existe solamente cuando este es una variedad abeliana. Y entonces cuando entra la singularidad ya tengo que entrar a hablar de uno motivos. ¿Okay? Entonces, pero si la singularidad no es tan terrible, y esto es cierto si para cualquier dimensión, no solamente de curvas, ¿ya? Si C es geométricamente seminormal, es decir, nodos nomás, arriba, entonces, si C es geométricamente seminormal, entonces esto no es una variedad abeliana, pero es una variedad semi-abeliana. Entonces va a ser algo así como, bueno, va a ser una extensión. Una variedad abeliana y va a tener una parte tórica. ¿Okay? Y entonces, pero gracias a Dios, ¿ya? Existe ya la dualidad de Tate, existe una generalización de la dualidad de Tate local, que esto fue hecho por Harari y Samuel, ¿ya? Porque una variedad semi-abeliana, una variedad semi-abeliana, pongámosle así, es una variedad semi-abeliana 0, T, G, A, 0, por ejemplo esta. Una variedad semi-abeliana, una extensión así, es un tipo especial de uno motivo de Deligne. También llamado uno motivo suave, ¿ya? Es un caso particular de un uno motivo de Deligne. Y existe, y en este caso existe lo que se llama el uno motivo dual de este, ¿ya? Y que simplemente es un complejo donde aparece el dual de Cartier de este toro, y esto va a parar a la variedad abeliana dual, ¿ya? Y entonces el teorema que demostró Harari y Samueli, que demostraron ellos, es este, que existe una dualidad y tú puedes intercambiar de lugar esto, ¿ya? Y esto eso es característica cero, ¿cierto? No, también p-ádico, todo. O sea, también cuerpo de funciones. ¿Ya? ¿Ah, sí? Sí, esto es parte de un artículo de Arithmetic Duality Theorem. Arithmetic Duality Theorem. Or one mode. Yeah, o one modulus. Ellos hicieron el caso global solamente en característica cero. O sea, solamente para cuerpos de número. ¿Okay? Ah, el global, pero, sí me acordaba que había algo de características cero en su cuestión. Ya, ok. Pero era el global, ya. El local lo hicieron en general. El local lo hicieron en general. Vale. Arithmetic Duality Theorem for one modulus. Entonces, ellos hicieron el caso global, cuerpo de número, y yo hice el caso global para cuerpo de funciones después. Dale. Pero ellos, el teorema de dualidad local, en característica cero y característica positiva, lo hicieron ellos. Así que vale, ya existe. Entonces, consecuencias. No debería ser muy difícil generalizar el artículo de Lichtenbaum, la dualidad de Lichtenbaum. No debería ser muy difícil generalizar eso para curvas geométricas con singularidades simples. Geométricamente
Si C tiene cúspides, o sea, no es geométricamente seminormal, entonces este ya no es una variedad semiabeliana. Empieza a tener componentes unipotentes, aditivas, ¿ya? Entonces aparece... y sobre todo, la cosa. Claro, y si se aparecen componentes unipotentes en características positivas, entonces tenéis que entrar a jugar con los K1 groups de teats, es todo muy complicado. Entonces, pero en el caso, como te digo, cuando la curva arriba tiene este tipo de singularidades, no es trivial, es interesante, sobre todo en características positivas. Las herramientas locales existen, no hay que escribir un artículo sobre eso porque ya está. ¿Ya? Y como te digo, con algún esfuerzo no muy grosero, no muy grande, este chi es con la guitarra. ¿Okay? Entonces, un estudiante con entusiasmo, ¿ya? Puede generalizar el artículo de Lichtenbaum, la dualidad, usando los teoremas de dualidad, en reemplazo de la dualidad de Tate, usando la dualidad de Harari y Samuel, incluso en característica positiva, cuerpos locales de funciones, cosas imperfectas, siempre y cuando esto sea una variedad semiabeliana, y lo cual es si es que las singularidades no son muy feas. ¿Ya? Y entonces, ahí sale algo interesante, y entonces ya tiene la herramienta para tratar de imitar lo que hizo Sharashkin, ¿ya? Con la expresión de Brauer-Manin, ¿ya? Y aquí entonces también va a tener, porque en el artículo de Lichtenbaum también se habla sobre el índice y el periodo y el teorema de Roquet sobre el índice divide el periodo. Esas cosas lo hacen ya en característica positiva sobre un cuerpo pédico, y también se podrían hacer acá con una cierta singularidad usando la dualidad para los motivos, ¿ya? Entonces esto es como un paso preliminar. Y ahí empieza el estudiante, quien sea, empieza a meterse en el trabajo de las curvas de Sharashkin y lo que viene después, porque después viene no solamente Sharashkin dio puntapié inicial para la expresión de Brauer-Manin sobre curva, y después está el trabajo de Bianca Virey ahí, está Felipe Boloch, que también tiene un artículo, y estuve leyendo ahora que tienen algo más que se basa en lo que hizo Sharashkin. No recuerdo exactamente cuáles son los detalles técnicos, ¿ya? Pero también lo estuve leyendo esto. Quizás this one is la obstrucción de primaria de Brauer-Manin para curvas, ¿ya? Que es una generalización, un refinamiento de lo que hizo Sharashkin, pero están hablando, ellos lo hacen para todos los cuerpos globales. Aquí está, autores son Kreutz, Virey y Boloch, Felipe Boloch. Y hablan sobre una curva sobre un cuerpo global, incluso hacen características positivas, cuerpos de funciones, pero suave y proyectiva. Todavía está con el caso de la curva suave y proyectiva. Entonces, lo que yo digo es que se puede hacer algo con estas curvas, caso local como preliminar, y después pasar al caso global. Entonces, después ya va a empezar, ya no aparece sino que aparece este que está aquí va a ser el núcleo de... Claro, el núcleo del global local. El global local. Entonces después de la diversión con generalizar Lichtenbaum en el caso local, después empezar con el caso global. ¿Ya? Y esto, y aquí también un estudiante no debería, o sea, un estudiante va a tener algo de donde agarrarse, como voy a comentar pronto, ya no va a estar trabajando en el desierto porque ya alguien ha hecho algo parecido en cierto sentido, para que ese estudiante pueda usar lo que hizo. Voy a hablar de un artículo de Harari y Samueli en el Duke Math Journal, ¿ya? Que tiene que ver con obstrucción de Brauer-Manin para torsos sobre variedades semiabelianas. Y eso lo voy a hablar en un ratito. ¿Ya? No me demoro mucho, ya 20 minutos más. Ok, entonces, después de hacer esto de Lichtenbaum para este caso, que es no trivial, ya generalizar a cosas singularidades de este tipo, entonces ahora considero una curva C sobre un cuerpo global, cualquier number of fields, cuerpos de funciones o cuerpos de números, ¿ya? Pero singular,
geométricamente seminormal, con singularidades modales, una curva nodal. ¿Ya? Y entonces, de aquí también, entonces, que va a entrar creo que me considera el juego, ¿okay? Me equivoqué pero hay una relación con el grupo de Teixeira-Farevich de un motivo. Let me see. Oh, no, esto es el caso del este es el paper de Harari y Samuel. Ok, no, this is right. Esto es correcto porque generaliza esto. Entonces, bueno, en realidad aquí viene el PIC global, ¿ya? Pero aquí hay una aplicación que va de algo similar a esto, pero global, y aquí entonces lo que viene es un cierto uno motivo. Global. Entonces, pero también existe el teorema de dualidad de esto que hizo Harari y Samuel, y yo, y ya, entonces lo hicimos ambos porque estos siguen siendo, como estamos en esta situación, no estoy saliéndome del universo de los uno motivos de Deligne. Ese es el punto, ¿ya? Yo ahora estoy escribiendo un artículo donde estoy generalizando la clase de los uno motivos de Deligne. Voy a definir unos motivos más generales que los de Deligne. Pero ahí la cosa es técnicamente muy, muy dolorosa. Pero para unos motivos de Deligne existe ya trabajo. Claro. Existen cosas hechas que el estudiante puede usar. ¿Ya? Y puede avanzar en cosas más interesantes que la parte técnica de las teoremas de dualidad, porque puede hablar de la obstrucción de Brauer-Manin y las cosas que a ti te gustan, ¿me entendí? Y que a la gente que trabaja en teoría le gusta. No solamente la parte técnica. ¿Ya? Entonces, ahora voy a mencionar por qué esto es razonable esperar que se pueda avanzar en el caso global, después de la dualidad local generalizada de Lichtenbaum, por qué el estudiante tiene opciones de poder hacer algo en el caso global. Es porque hay un trabajo de entonces es algo que hicieron Harari y Samuel. Duke. ¿Y esto qué año fue? No me acuerdo. El que recordaba yo en el caso característica cero. ¿El 2008, si no me equivoco? Maybe. Déjame buscarlo, lo tengo acá. Por ahí. Harari, Samuel y Duke. Yeah. Duke 2008. Vamos a ver dónde está. Tiene que ser porque era... 2008. Duke. 2008. Este era para el 60 cumpleaños de Coyote. Ahora hizo Wally Duke 2008 y entonces lo que hacen, ¿qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que hacen ellos? Ellos toman un espacio principal homogéneo, un torso, sobre una variedad semi-abeliana. ¿Qué? Pero ellos lo hacen sobre un cuerpo de número probablemente. Solamente es sí, estoy casi seguro que ese es el de característica cero, por eso me confundí. Eso es just characteristic zero. Es que parece que esto lo hicieron antes de que yo generalizara la dualidad de los unos motivos al caso positivo. La característica positiva parece. Práctico. Alguien tiene que escribir el caso de la característica positiva, así que está bien. Cae perfecto. Un pedazo de tesis de doctorado. Sí, claro, o sea, es la parte dolorosa. Me la tiraron a mí. ¿Qué quieres que le haga? Ya. Casi me sobre una variedad sobre un cuerpo de números. Así que estamos características cero. Ya, pero en cuerpo de números, entonces, ¿qué tiene que ver esto con los unos motivos? Porque sea X un espacio principal homogéneo sobre una variedad semi-abeliana. Así que este es un motivo. No es una variedad abeliana, es un tipo particular de unos motivos de Deligne. Sobre un cuerpo de números K. Entonces, lo que ellos hacen, demuestran, dice, suponiendo que el grupo Teixeira-Farevich es finito, entonces dice, si existe un punto adélico. Si existe un punto adélico, que se debe segmentar el point de X. Cualquier dimensión, ya X es el G tiene cualquier dimensión, el X también, obviamente, si el X un torso. Si existe un punto adélico de X anulado por
este subcociente del grupo de Brouwer, entonces bajo el Brouwer Marine Pairing, entonces X tiene un punto racional. ¿Okay? Entonces demuestran que la obtención de Brouwer Marine es la única que existe en este caso. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con lo que estoy hablando yo allá? Bueno, esto es como el caso global, pero es ligeramente, no es exactamente lo que está allá, porque aquí lo que hacen ellos ya aparte, este que está aquí no es proyectivo, porque si yo lo considero sobre la clausura algebraica, va a ser isomorfo al G, ¿ya? Y el G es semi-abeliano, no es proyectivo. Esto es cuasi proyectivo, tiene una parte afín del toro, ¿ya? Entonces, ya ahí ya me estoy saliendo del caso proyectivo. Entonces, no es un análogo muy cercano, ¿ya? Por el hecho de que no es proyectivo. Pero las herramientas técnicas que se usan son similares. ¿Por qué? Porque aquí existe un motivo de Deligne, que es el dual de este, el que yo escribí hace un rato como el M star es este, porque hace un rato lo escribí. Ese que está ahí, que es el dual de este. Entonces, ahora hay una aplicación que va en este sentido, por dualidad, ¿ya? Y ellos entonces relacionan este que está aquí, que como te digo, como el hecho de que no es proyectiva, entonces aquí este gallo está relacionado con, lo voy a escribir allá, mejor, por el hecho de que el objeto no es proyectivo, entonces significa que, como no es proyectivo, significa que yo tengo aquí, no aparece un grupo de Picard, que es una variedad semi-abeliana, sino que aquí aparece un motivo de Deligne más general, que tiene una parte afín. Los divisores al infinito de una compactificación. Y aquí viene el objeto de una compactificación. ¿Ya? Entonces, no es realmente muy similar a lo que yo estaba mencionando por este problema. Ya, pero como te digo, las herramientas técnicas que se usan aquí también para poder demostrar este teorema, ellos usan la dualidad de Harari y Samueli para usan esta dualidad global, ¿ya? Global, para el grupo de Pei-Shafarevich para poder hacer todas estas cosas y este resultado global. Y aquí M es un motivo de Deligne, porque o bien es este G o es este, ya son así que son de Deligne, estos motivos, no hay cosas aditivas que aparezcan acá, ni cosas no suaves, ni grupos infinitesimales, nada, aquí aparece una látiz, es un grupo libre, ¿ya? Que no tiene torsiones, Z a la R nomás. Geométricamente Z a la R, no hay problemas con la torsión. Los motivos de Deligne son lo más suave que hay, ¿ya? Son lo más que uno puede agarrar. ¿Ya? Global M es un motivo de Deligne. Y esto, como te digo, ellos lo hicieron para cuerpos de números, yo lo hice para cuerpos de funciones, así que esto que ellos hacen también se podría hacer para cuerpos de funciones sin mayor esfuerzo, usando mi artículo donde yo extendí para el caso de características positivas. Aquí lo que importa es esto, que es un motivo de Deligne, que no hay torsión, no hay cosas unipotentes, nada raro, ¿ya? Entonces esto ya es una herramienta, es un estudiante que estuviera peleando con esta cosa global acá, podría por lo menos usar alguna de las ideas globales en el artículo de Harari y Samueli, aunque no sea directamente relacionado, porque una es cosa proyectiva, la otra no. ¿Ya? Pero por lo menos en la parte técnica, se pueden ayudar, un estudiante podría ayudarse con las ideas de qué métodos usan ellos, Harari y Samueli en ese artículo. Entonces eso es lo que estoy diciendo. Y esto es, como te digo, esto sería una buena tesis, porque cualquier información sobre la obstrucción de Brouwer-Manin para curvas singulares, aunque la singularidad sea lo más simple posible, pero sobre todo si son sobre un cuerpo de funciones, ¿ya? Cuerpo global de funciones con singularidades, sería algo
que llamaría la atención de mucha gente sería algo que al Diego Izquierdo le gustaría. Por ejemplo, ¿ya? Y diría, sí, eso, claro, no es trivial, está bueno. ¿Ya? Y no es sobre cuerpos de números, cuerpos de funciones, etc. Entonces, yo creo que esto es algo al alcance de un estudiante que esté dispuesto a trabajar duro, porque un estudiante que, para estar capacitado para resolver este problema, bueno, tiene que saber, tiene que leer un montón. Yo no sé si tú conoces estudiantes que lean rápido y que absorban información rápido, pero un estudiante que para poder hacer esto tiene que por lo menos, bueno, no sé, saber leer el grupo de Brouwer de Groton. Brouwer 1-3, no sé si esta es la mejor lectura, ¿ya? De hecho, si no está al tanto, pero está el libro que acaban de sacar Coliotenin y Skorobogato sobre el grupo de Brouwer. Debería tener esencialmente la misma información. Sí, yo creo que es mejor leer este. El libro que escribieron Coliotenin y Skorobogato que se llama The Brouwer Grothendieck Group. ¿Cómo se llama? El grupo de Brouwer Grothendieck. Es el libro que así se llama el libro, ¿no? Así se llama el libro. Claro, entonces un estudiante a lo mejor leería mejor, esencialmente porque aquí digamos, está actualizada la información y aquí ponen teoremas con sabor aritmético que claro. están acá. ¿Ya? Entonces, claro, un estudiante tendría que leer por lo menos este libro, ¿ya? Que debe tener, ¿cuánto? ¿500 páginas? ¿O así? Facilito, yo creo. Pero... Sí. Y bueno, pero se puede leer, ¿ya? Y todos los gallos escriben bien, el Terenskor escriben bien, el grupo de Bravo, y después de conocer esto, leer al maestro en persona, o ir intercambiando información uno del otro, ya eso, tiene que saber si va a trabajar en característica positiva, tiene que conocer la cohomología plana. Flat cohomology. Entonces ya aquí va a tener que abandonar, decirle la cohomología de Galois, con gusto haberte conocido, chao, pero ahora necesito aprender esto. ¿Ya? Entonces, estuve dirigiendo un seminario recién sobre el libro de Milne de cohomología, se llama cohomología de tal, pero hace plana también. Hace plana al principio, pero yo no, si yo quiero aprender flat cohomology, es mejor aprender cohomología todas juntas. Entonces, claro. aprenderla como habla Mill en su libro al principio de cualquier, any site, cualquier, ¿ya? Sí. Pero para poder entonces tú con el mismo esfuerzo aprendís cohomología tal, cohomología plana, cohomología Zariski, todas, ¿ya? Pero yo no lo haría, yo no lo estudiaría desde el libro de Mill, yo estudiaría Tamer. ¿Tú conoces este libro de Tamer? Conozco el Tamer, efectivamente. Es bien simpático ese libro, sí. Sí, chiquitito, ¿ya? No tiene muchas páginas, pero no. Pesado, ¿ya? Entonces, Introduction to Ethyl Cohomology. Y la parte más árida de este libro es la más importante. O sea, si un estudiante quiere aprender sobre flat cohomology, tiene que asimilar el capítulo 1 de este libro. No el 2, ¿ya? El capítulo 2 es sobre cohomología tal, eso está bien hecho, pero también lo hace menos. Pero el capítulo 1 de este librito chico es súper abstracto, ¿ya? Pero va a ser difícil, pero si uno asimila el capítulo 1, entonces ya después va a ser un paseo, por ejemplo, leer todas las cosas cohomológicas que hace Harshner en su libro sobre la cohomología de Zariski. Si tú conoces estos papitas, esta cuestión, son cohomologías Zariski, qué ordinaria. Yo conozco cohomologías de todo tipo, ¿ya? Entonces, ¿cachai, no? Entonces, la idea es que yo aprendí cohomología plana y tal y de Zariski sufriendo este gallo. El capítulo 1 sobre todo, que es súper abstracto, ¿ya? Súper abstracto, hay que saber un montón de categorías, teoría de categoría, y en algún momento tuve que meterme al SFA y la sufrí, ¿ya? Pero como te digo, es una manera sufrida, pero rápida, porque el libro de Tame tiene 150 páginas, algo así, ¿no? Entonces, lo hace bien, y el primer capítulo debe tener 80 páginas, entonces, o 70. Entonces, si uno se lee esas 70 páginas, ¿ya? Pide ayuda si se pone muy pesada la pista, pide ayuda, pero asimila eso, va a poder después saber aplicar, digamos, va a conocer cohomologías de Grothendieck, todo tipo, Grothendieck, todo ese tipo de cosas que son necesarias. Entonces, como te digo, yo te puedo pasar una lista de materiales que un estudiante debería leer para poder empezar a hacer esto en un tiempo razonable, digamos, dentro de un año, o sea, así.
Pero el estudiante tiene que sacarse la mugre, hay que leer todo el tiempo. ¿Ya? El problema es que cuando uno tiene que meter información a la fuerza a la cabeza, cuando uno tiene ese problema, hay un componente grande de estrés. ¿Ya? Porque, por lo menos a mí me pasó en persona, cuando yo estaba leyendo todas estas cuestiones y yo pensaba, me preguntaba a mí, ¿estaré entendiendo esto? Porque capaz que me entra por una oreja y me sale por la otra. O sea, ¿cachai? Estaba siempre preocupado de que no estoy aprendiendo. Pero después me di cuenta de que mi cerebro mi cerebro o el cerebro de cualquier persona, no solamente el mío, hace la pega solo. O sea, tú te vayas a dormir, pasan 2, 3 días, 4 días, una semana, y lo que no entendiste en un momento, tu cerebro encontró la manera de ordenarlo en la cabeza y después entiendes. Entonces hay que abandonar este miedo a echarle información a la cabeza, porque después el cerebro, hay que confiar en el cerebro propio, después ordena todo mientras uno está durmiendo, ordena las cosas y uno eventualmente aprende. Pero es harta pega. Y el libro de Mill, de Ethel Cosmology, es un poco pesado, sobre todo los últimos capítulos 4 o 5, y yo creo que no es necesario o sea, es preferible sudar ese, el TAME, en mi opinión, ¿ya? En mi opinión es preferible sufrir ese que el libro de Mill, que es demasiado largo, ¿no? 400 páginas de... No, claro, si sabes, te digo, hicimos un seminario, así que tengo unos cuantos alumnos que están al tanto, pero llegamos hasta el capítulo 4 nomás, justamente el 5 y el 6, que son los que van a fondo en curva y superficie, sí, y teoremas fundamentales y qué sé yo, no. Y llegamos hasta el 4 para entender las bases de lo que es una cosmología cualquiera. Claro, hacer check, justamente. Claro, eso es lo fundamental, porque de repente si uno va a escribir una tesis, y qué sé yo, en estas cosas del Bauer-Manin obstruction, ¿para qué necesita la dualidad de Poincaré, de curva o de... No, sí. Mi plan era el capítulo 4, que se llama Grupo de Brouwer, justamente, porque el grupo de Brouwer es por definición el H2 etal de G. Claro, y lo que pasa es que para el grupo de Brouwer ahora hay más opciones donde aprenderlo, acá, por ejemplo, acá y acá. Claro, ahora sí. Ahora sí, entonces, mejor leer, aprender el grupo de Brouwer aquí de Collier Felén, Scoro Bogato, aprender aquí, después leer acá, y de repente, en algún momento, echar una mirada al libro de Mill. ¿Ya? Pero como te digo, el libro de Tame es el que me sirvió a mí, capítulo 1, la parte más abstracta, para englobar todas las cosmologías. Sí, yo no noto absolutamente. Y aparte de eso, evidentemente hay que leer todos los artículos que mencionaste, pero eso claro. Evidentemente hay que empezar. Pero ya, me gustó el objetivo de Listerman. En verdad se ha entretenido y tiene la ventaja que es un cuerpo global clásico y no estos cuerpos locos que están de moda ahora, porque los cuerpos locos ya van a durar un tiempo, pero bueno. Lo que pasa es que en estos cuerpos locos, ustedes están trabajando en estos cuerpos locos, pero con cosas suaves, pues, proyectivas y suaves y cosas. No, claro, sí, justamente es un mundo nuevo, estamos haciendo todo de nuevo. Claro, todo nuevo. Entonces, lo que pasa es que en este caso, la dificultad técnica va por otro lado, que es la singularidad. O sea, sigue trabajando sobre el mismo cuerpo global, con los mismos motivos de Delin, cosas conocidas, que ya archiconocidas, que hay resultados de teoremas, pero ahora te empiezas a preocupar de las cosas, las singularidades. Y es algo que, y aquí, este gallo del Skorobogatov y Harpas dicen por ahí que, mira, te voy a leer una frase que es bastante interesante y decidora, digamos. Dice, por a ver si lo encuentro, ¿eh? Dame unos segundos. Mientras tanto, pienso en voz alta nomás, pero quería preguntarse si Lichtenbaum tiene una versión local en estos cuerpos locos. O sea, imagínate un cuerpo local del tipo C doble paréntesis T doble paréntesis U. Característica cero. Característica cero, pero un cuerpo más raro. ¿Te das cuenta? Higher local. O sea, así como... No, este es local en el sentido de que es de qué dimensión cosmológica 2, en fin. Es local sobre un cuerpo sobre un cuerpo cuasi finito. ¿Te das cuenta? No es finito, el cuerpo residual, pero es cuasi finito. Entonces, se comporta mucho como... pero la base es cuasi finita y por lo tanto, topológicamente ese cuerpo no es localmente compacto, ¿correcto? No, justamente no. Entonces, y por eso me pregunto, ¿qué daría? Entonces, lo que pasa es que si no es localmente compacto, tus grupos de cohomología que tú quieres que tengan dualidad, no van a ser probablemente localmente compactos. Por lo tanto, no puedes trabajar con la cohomología, con la dualidad de Pontryagin. Tienes que cambiar de dualidad. Exacto, probablemente. Entonces, si vaya a cambiar de dualidad, entonces ya ahí se te va a poner pesada la pista, porque va a empezar la dualidad de Barr y otras cosas más abstractas. ¿Ya? Y porque... Pero existen cosas, por ejemplo, existe trabajo de este tipo que se llama
Helge Glöckner, que trabaja en grupos de Kac-Moody, yo tengo un artículo, él trabaja con existen extensiones de la dualidad de Pontryagin, ¿ya? O sea, la dualidad de Pontryagin se conocía para grupos localmente compactos, pero tú puedes extenderla. Esto se hace, es clásico, el año 48. Kaplan hizo, ¿qué pasa? Extendió esta dualidad de Pontryagin para límites directos de grupos localmente compactos, que en general no es localmente compacto, o producto infinito, ¿ya? Y ahora, este gallo que mencioné, Helge Glöckner, está haciendo trabajando, haciendo dualidad en un saco más grande, donde tienen los grupos localmente compactos, pero también tienen los que se llaman localmente K-omega, que son uniones crecientes de grupos compactos, que no es localmente compacto, pero se aplica a la idea de la dualidad, se puede extender la dualidad. Pero el problema que yo tengo, y por eso decidí contra esta idea complicada que tenía yo al principio el GEO, este tipo de cosas, no sé por qué, ¿ya? El problema es que aquí no es local, es que no sé qué dualidad vas a usar, porque sí, porque la dualidad de Pontryagin no sirve, y a lo mejor ni siquiera los grupos que aparecen aquí son límites de cosas localmente compactas. Tú no sabes lo que vas a encontrar. Entonces, no vas a tener una dualidad topológica en la cual, o sea, no hay una ropa para ponerle ropa a tu objeto algebraico, porque no hay cosas topológicas hechas. Entonces hay que tener cuidado con esa cuestión. Porque, no, claro, sí, era una pregunta, pero digo, estoy pensando en voz alta, ¿no? Pero nada, es para echarle el ojo por el costado. Pero... No, pero como te digo, mientras no exista una dualidad, mientras tú no conozcas una dualidad más general que la de Pontryagin, donde tus grupos podrían caber, mientras no, ahí te he sonado, porque es partir de cero. ¿Cachai, no? Sí, Entonces, sí. eso yo, bueno, okay, déjame leer lo que decía este gallo de... decía, una curva singular sobre K puede tener propiedades sorprendentes que ninguna curva suave puede tener. Puede contener una cantidad infinita de puntos adélicos, puede solamente tener un número finito de K puntos o ni siquiera ninguno, y sin embargo tener el grupo de grado trivial. Ese tipo de cosas, ¿cachai? Entonces, son interesantes porque las cosas singulares, las singularidades afectan, cambian la situación. ¿Ya? Incluso si tú trabajas sobre cuerpos de números comunes y corrientes, ¿ya? El tener singularidad arriba complica, cambia la situación. Entonces, eso todas las patologías de la obstrucción de Brauermann las han ido encontrando así, configuraciones donde las fibras son las que se portan mal, viven en algo suave, pero las fibras son las pesaditas. Claro, y entonces está la información en fibras malas. Claro, entonces cuando las fibras no son conexas y tienen componentes o se autointersectan, cuando tenéis cosas seminormales y no normales, esas curvas, entonces ahí, claro, empiezan a haber los contraejemplos. ¿Ya? Entonces, lo que yo digo, mejor, si estas son las causantes de los contraejemplos, ¿por qué no estudiamos la obstrucción para cosas singulares de Frentón? Eso es lo que yo estoy proponiendo. Y como te digo, por lo menos para el caso geométricamente seminormal, no está muy lejos. Eso está al alcance de la mano siempre que haya un estudiante con fuerza para subir la montaña. ¿Ya? Me parece estupendo. Ya, voy a parar de grabar aquí, de hecho. Sí, yo también voy a parar de grabar. Me parece que es todo lo que tenía que decir por hoy. Espero no haber hablado demasiado. Ya, ok. So. Que sí, tendrá tiempo para ver los videos. Tengo que dejar, sí, que tengo una reunión en